la frase que dije por calmarla. Señor Sánchez, me da pena contar esto porque no suena a fantasma ni a leyenda. Suena a un hombre que se engañó solo y que arrastró a su casa en la suela de las botas. Pero ya no puedo seguir tragándomelo. Cada vez que mi esposa me pregunta, ¿ya estás cerca?, se me seca la boca, porque yo sé que la mentira empezó mucho antes de que me cacharan. Cuando ella quedó embarazada, yo estaba trabajando como animal. Viajes seguidos, turnos que cambiaban sin avisar, dormir en el camarote con la ropa puesta, comer donde se pudiera. Yo quería ser el proveedor perfecto, ¿sabe? El que no falla, el que siempre resuelve. Y cada vez que mi esposa se enojaba por mi ausencia, yo le soltaba la misma frase. La repetía como si con eso le tapara el miedo. Ya falta poco, todo va a estar bien. Al principio lo decía con fe, luego lo empecé a decir por costumbre, y para ese entonces ya lo decía para no escuchar lo que ella realmente me estaba reclamando, que estaba sola, que el bebé se movía y yo no estaba ahí, que le dolían la espalda y el orgullo, que la casa se sentía fría sin mí. Yo contestaba, decía mi frase y seguía manejando. Trabajo en carga general, plataforma y caja. Uno aprende a no meterse en broncas, a no preguntar de más, a que la carretera se paga con silencio. Y aún así, hay días en que el dinero te da un empujón por la espalda. Ese empujón me lo dio un cliente en una bodega del corredor industrial. Yo ya iba con prisa, queriendo cerrar el viaje y caer a casa aunque fuera unas horas, cuando el tipo me jaló aparte y me habló bajito, como si me estuviera contando un chisme. Oiga, compa, ¿me hace el favor? Son tambos de limpieza industrial. Nomás muévalos a la otra planta, sin factura para no atrasar producción. Yo me quedé viéndolo, sin factura, sin respaldo, sin carta como Dios manda. Lo supe en el estómago, eso estaba mal. No era un paro, era una trampa por si algo salía mal. Se lo juro que lo pensé. Me imaginé una balanza, una revisión, un agente abriendo la caja y preguntando, ¿y esto qué es? Me imaginé quedándome sin trabajo, sin casa, con el bebé en camino. Y ahí fue cuando me salió la frase como amuleto, como si me diera permiso. Ya falta poco, todo va a estar bien. No se la dije a él, me la dije a mí. Los tambos eran azules, de plástico grueso, cerrados con tapa roscada. No olían raro cuando los subieron. El cliente me dio un papelito sin logo, puro garabato, y una lana extra en efectivo para el refresco. Yo firmé una hoja de recibido sin leer. Eso también me lo merezco. Firmar por reflejo, como si las manos ya no fueran mías. Salí de noche. Carretera larga, oscura, de esas donde el ruido del motor te arrulla si le traes sueño. Traía el radio prendido por costumbre, oyendo a otros hablar de casetas, de dónde había patrulla, de dónde era mejor no parar. Yo iba pensando en la cuna, en los pañales, en la cara de mi esposa cuando me decía, ya no me prometas, mejor quédate. Fue en la madrugada cuando me pegó el primer golpe. No fue un accidente ni una explosión. Fue un olor que se coló a la cabina, un olor a químico fuerte, como limpiador concentrado, pero más pesado, como si trajera metal adentro. Abrí tantito la ventana y el olor no se fue. Sentí la nariz arder. Me orillé en un paradero con luz, de esos donde al menos hay gente dormida en otros camiones, y me bajé con la lámpara. Abrí el remolque lo mínimo para asomarme y ahí lo vi. El piso brillando, no como agua, sino como algo pegajoso. Seguí la luz hasta un tambo, y en la tapa, justo en la rosca, había un chorrito. Un goteo mínimo, despreciable, pero constante. Le caía al piso y se extendía como si buscara camino. Por instinto, de tonto, metí el dedo para ver qué tan grave era. Se me quedó la yema pegajosa y el olor se me pegó a la piel, aunque me lavé con el agua que traía.
Ahí debí regresarme, llamar al jefe, parar el viaje, pero me acordé de mi esposa, de su panza, de la lista de compras, y me volví a decir lo mismo, bajito, como si la frase pudiera secar un químico. Todo va a estar bien. Cerré, amarré y seguí. La entrega fue peor por lo sencilla que fue. Llegué a la planta. Me abrieron como si me hubieran estado esperando. El encargado se acercó, olfateó el aire, miró el piso del remolque y ni siquiera hizo gesto de sorpresa. Solo dijo: «Eso no se reporta». Así, seco, como si me estuviera diciendo: «Ponte allá». Luego chasqueó los dedos para que sus muchachos bajaran los tambos rápido. Yo me quedé parado, sintiendo que ya no estaba trabajando, sino tapando algo. Me pagaron el extra, me cerraron la puerta en la cara y me fui con el estómago hecho nudo. Esa misma mañana, cuando por fin llegué a casa, mi esposa me abrazó y luego se separó tantito. «Hueles raro», me dijo. Le dije que era producto de limpieza, que venía impregnado. Me fui directo a bañar, tallándome como si pudiera quitarme el miedo de la piel. Metí la ropa a lavar y no le di importancia. Eso también me lo merezco, hacerme el que no ve. 2 días después, mi esposa me enseñó el brazo. Una roncha roja, inflamada, con bordes raros. No parecía piquete, parecía contacto con algo. Le ardía, le daba comezón, y lo peor fue su cara, no de dolor sino de sospecha. «¿Qué traes tú allá afuera?», me preguntó. Yo sentí el remolque, el brillo, el olor, la yema pegajosa, y me vi a mí mismo metiendo esa ropa al cesto, tocando la misma mesa, dándole un beso en la frente con ese olor encima. Me dio un coraje conmigo que no me cabía. Pero, ¿sabe qué hice? Lo de siempre. La frase, otra vez, como cobija sucia. «Ya falta poco, todo va a estar bien». Mi esposa no gritó, no lloró. Nomás me miró como si acabara de escucharme por primera vez. «Esa frase ya no me calma», dijo. «A ti sí, porque te sirve para no decirme la verdad». Me quedé mudo, y ese silencio fue peor, porque para ese entonces yo ya entendía que no era una mentira piadosa. Era una decisión. Callarme para no romper la imagen de hombre que resuelve. Callarme para no verme al espejo. La semana siguiente llegó lo que yo le estaba rezando al aire que no llegara: revisión. En la empresa cayeron inspectores, chalecos, carpetas. Empezaron a pedir documentación, cartas de traslado, folios. Mi jefe andaba nervioso pero fingiendo que no. A mí me pidieron bitácora y me hicieron preguntas de rutina. Yo respondía lo mínimo, sintiendo que la garganta se me cerraba. Entonces uno de ellos abrió una carpeta y sacó un documento. Mi nombre impreso, mi número, una ruta y una descripción bonita. Limpieza industrial, con un folio que yo jamás había visto. «¿Reconoce esta firma?», me preguntó el inspector. Me acerqué. Y, señor Sánchez, yo sentí que el piso se me movía. La firma se parecía a la mía, lo suficiente como para meterte a la jaula, pero no era. Era una imitación, un trazo nervioso copiando el mío. Miré a mi jefe. Él no me sostuvo la mirada. Ahí entendí el tamaño de la trampa. Ese favor no era para ahorrar tiempo, era para ensuciarte, para que si un día alguien tenía que pagar, pagaras tú, porque ya estabas firmado, aunque no hubieras firmado. Quise defenderme, quise decir yo no, eso es falso, me están poniendo, pero me salió lo que ya traía entrenado, el mismo mecanismo de sobrevivencia. Me callé. Contesté lo que pude sin incriminarme. Firmé un acuse temblando, esta vez sí, y me dijeron que habría seguimiento, que era procedimiento. Me dieron palmadas, como si me estuvieran haciendo un favor, y esa parte me dio náuseas.
porque sonaba igual que mi frase: todo va a estar bien, mientras tú te hundes. Regresé a casa con la cara dura, como si no pasara nada. Mi esposa me vio entrar y lo supo. No me preguntó de golpe. Me sirvió agua y se sentó enfrente de mí. Tenía la mano sobre la panza y la otra sobre su brazo, donde la roncha ya estaba más grande. Dímelo, me pidió, aunque sea para que no nazca esto entre mentiras. Y yo por fin entendí que la frase ya no era para calmarla a ella. Era para salvar mi orgullo. Era para no aceptarme cobarde. Era para seguir manejando sin sentir. Era para tapar lo que se derramó, afuera y adentro. No le voy a decir en qué terminó lo legal porque, la verdad, todavía no sé. Hay llamadas, hay papeles, hay noches en que me despierto oliendo ese químico, aunque la casa huela a talco de bebé. Lo único que sí sé es que, desde ese día, cada vez que me subo al tráiler, me lavo las manos antes de tocar el volante, como si el volante fuera mi casa. Y cada vez que alguien me dice, nomás es un favor, me dan ganas de vomitar. Si a alguien le sirve mi confesión, que le sirva para esto. Hay cargas que no pesan por los kilos, pesan por lo que te obligan a callar. Y hay frases que uno repite para aguantar, hasta que se vuelven la puerta por donde entra todo lo malo. Y bueno, señor Sánchez, hasta aquí lo mío. Si alguien más está escuchando y trae una culpa atravesada, que la saque, porque en la carretera, lo que uno se guarda, siempre encuentra por dónde gotear. La fecha límite. La fecha fue lo primero que me clavaron en la cabeza. No el monto, no los intereses, no el a ver cómo le haces. La fecha. Y una frase que se me quedó pegada como astilla: no me falles. Yo no pedí lujo, señor Sánchez, pedí aire. Mi esposa entró a cirugía y la cuenta nos reventó la vida. Se fueron los ahorros, lo que teníamos guardado para la escuela de la niña, y lo poquito que uno guarda, por si acaso. Ese por si acaso llegó sin avisar. En el hospital te hablan bonito, pero te hablan con la mano extendida. Firmas papeles y te sonríen como si con eso te estuvieran ayudando. Yo solo veía a mi esposa pálida y me decía que el dinero era lo de menos, hasta que te dan el total y sientes que te acaban de dar una sentencia. Mi cuñado me pasó un contacto. Presta, pero no firma papeles, me dijo. Tú nomás cumple. Ahí debí escuchar el nomás como un golpe, pero yo estaba desesperado, y la desesperación te vuelve dócil. Nos vimos en una fondita de carretera. Él llegó solo, camisa planchada, mirada fija. No me pidió comprobantes ni nada, solo preguntó cuánto necesitaba y cuándo podía pagar. Le dije que era trailero, que trabajaba seguido. Asintió como si ya me hubiera leído. Sacó un sobre manila, contó billetes sin prisa y me los empujó. Luego me dio la fecha, la hora y el lugar. Tienes 30 días, aquí, a tal hora, no me falles. Lo dijo sin levantar la voz, pero se me metió al cuerpo. Yo asentí. Quise preguntar, ¿y si me atraso? Pero no me salió. Antes de irse, me soltó una frase que todavía me zumba en el oído. No te me pierdas, yo siempre sé dónde andan los que me deben. Pagué la cirugía. Vi a mi esposa abrir los ojos y apretarme la mano, y yo me juré que iba a sacar esto, que iba a matarme trabajando, y ya. Para ese entonces yo todavía creía que las deudas se pagan con lomo. A la semana me cayó un flete bien pagado a Culiacán, así como si el mundo me estuviera dando la oportunidad perfecta. Llegas, cobras y pagas. Yo agarré el viaje sin dudarlo, con la fecha en la frente. Desde antes de salir me empezaron a dar instrucciones raras, no de esas normales de logística, sino cosas que sonaban a reloj ajeno. No pares donde siempre paras, te vas a detener en tal gasolinera, a tal hora, te van a dar un sobre, y te sigues. Yo pensé que exagerados, pero obedecí porque me urgía.
Llegué a esa gasolinera y sin que yo preguntara, un muchacho se acercó, me dio un sobre chiquito y me dijo: «Vas bien, pero no te me duermas». Adentro venían 2 hojas con sellos y un número escrito a mano. Nada más. Yo no entendía que hacía eso en mi viaje, pero lo guardé y seguí. En carretera sentía que no estaba solo, aunque no viera a nadie. No era sugestión de fantasma, era otra cosa, como si alguien me estuviera marcando el paso. Me entraban llamadas cortas. No te metas por esa desviación. No te pares en esa báscula. No te detengas a comer. Y lo peor es que siempre llegaban justo cuando yo estaba a punto de hacerlo, como si me vieran las manos en el volante. Yo me repetía: «Aguanta, es por la familia», y le metía. Me apretaba el cansancio, pero me aguantaba. Porque cuando uno trae fecha, el sueño se vuelve un enemigo y la necesidad te vuelve terco. Fue entonces cuando pasó lo de la caseta. Había fila y yo iba calculando minutos. Pagó el de adelante, me tocó a mí, le di el dinero al cajero, él me dio el cambio y se me quedó viendo, sin burla, sin sonrisa, como si ya me conociera. «Ya vas tarde», me dijo. Yo solté una risa nerviosa, de esas que uno suelta para no asustarse. «¿Cómo tarde?», le contesté. «Apenas voy». Él bajó la voz, como si fuera un secreto que no debía oír nadie más. «Te dieron las 4:20. Ya vas tarde, compa». «Señor Sánchez», se me bajó la sangre, porque esa hora era exacta, exacta. La hora que yo tenía que cumplir para que el tipo me recibiera el dinero. Yo no la había dicho en ningún lado. Y un cajero de caseta me la estaba recitando como si la trajera en pantalla. Me fui de ahí con las manos sudadas y el pecho apretado. Ya no era «tengo que llegar». Era «me están siguiendo la vida». Me imaginé mi nombre pasando de boca en boca como si fuera ruta, como si yo fuera un paquete. Llegué a Culiacán amaneciendo. La entrega era en una bodega sin letrero, portón alto, 2 tipos afuera que ni saludan. Me hicieron esperar, revisaron papeles, descargaron sin prisa. Luego me pasaron a una oficina fría, de paredes pelonas. El cliente sacó una calculadora. Yo traía en la cabeza el pago prometido, el que me salvaba. «Es menos», dijo. «Hubo ajuste». «¿Ajuste de qué?», pregunté, cuidando el tono. A mí me dijeron otra cosa. Me miró como si yo fuera ingenuo. «Así quedó. Si quieres, firma. Si no, ahí está la puerta». Y eso fue lo que más miedo me dio. No hubo gritos, no hubo amenazas, solo una puerta, una decisión falsa. Porque yo no podía decir que no. Yo tenía fecha. Yo tenía «no me falles». Firmé. Me pagaron menos, no poquito. Lo suficiente para que yo quedara corto. Lo suficiente para que yo llegara al lugar de cobro con la cara quemada. Ese día entendí que el terror no siempre es que te maten. A veces es que te encierren despacito. Fui al punto donde el hombre me citó. Llegué antes, con el dinero en la bolsa y la vergüenza en la garganta. Él ya estaba ahí, como si llevara horas. «Traes menos», me dijo antes de que yo hablara. Yo me quedé helado. Me ajustaron, alcancé a decir, «pero le traigo esto, y la próxima semana». Él ni se alteró, contó el dinero y lo guardó. «La fecha es la fecha», dijo. «Te falta, te doy prórroga, pero ahora sí te mueves». Yo pensé que venía la amenaza directa, la típica. No, lo que vino fue el cerco lento. A los pocos días mi patrón me llamó raro, no enojado, raro. «Oye, me están marcando por ti», me dijo. «Me dicen que contigo hay broncas, que por seguridad te baje rutas». Se me hizo un hueco en el estómago. Yo llegaba a la casa y fingía que todo estaba bajo control. Mi esposa se estaba recuperando, caminaba despacio por el pasillo y yo no quería echarle encima otra preocupación.
Pero cada vez que sonaba mi teléfono, yo me iba al baño a contestar, como si el ruido fuera contagioso. Mi niña me veía raro, me preguntaba por qué ya no me reía. Yo le decía que era cansancio. Y sí era, pero no del cuerpo. Era cansancio de estar midiendo la vida por minutos, como si el reloj fuera un juez. Luego vinieron los errores. Llegaba al patio y me decían que mi unidad estaba bloqueada, que faltaba un sello, que el sistema no me dejaba salir. Yo enseñaba comprobantes y me decían, así sale. Cuando me ofrecían un viaje bueno, de pronto se cancelaba. Cuando había ruta fija, me la cambiaban a última hora por una más larga y peor pagada. Y en medio de todo, llamadas, números desconocidos, silencio, una respiración. Colgaban, no necesitaban decir nada. El mensaje era que estaban ahí. Una noche me habló él, calmado, como si estuviera preguntándome si ya cené. ¿Dónde andas?, le dije. Te atrasaste, dijo. No me falles. Colgó. Señor Sánchez, yo ya no dormía. Me despertaba viendo el calendario. La fecha se me repetía como un tic. No era miedo a la muerte, era miedo a quedarme sin salida, porque cuando te quitan el trabajo, te quitan el aire. Y eso, para un trailero, es peor que un susto en carretera. Tardé meses en juntar lo que faltaba. Vendimos cosas sin decirlo en voz alta. Hice viajes miserables. Me tragué el orgullo. Cada semana dejaba algo, y él siempre lo contaba con la misma calma, como si estuviera viendo crecer una planta. Cuando por fin completé y le llevé lo último, yo iba mareado de cansancio. Se lo puse enfrente, esperando, no sé, alivio, que me dejara en paz. Contó, guardó. Me miró con esa tranquilidad que te enfurece porque parece misericordia. ¿Ves que sí se pudo?, me dijo, como si me hubiera estado entrenando, como si yo fuera un perro aprendiendo a venir cuando lo llaman. Me levanté y me fui sin dar las gracias. Y desde entonces le tengo miedo al dinero fácil, no por moral, por experiencia. Porque a veces no te prestan para ayudarte, te prestan para tenerte, para meterte una fecha en la cabeza, una frase en la boca y hacerte girar la vida con 2 llamadas y 3 errores. Mi esposa está bien, gracias a Dios, pero yo quedé torcido. Cada que alguien me dice, yo te presto sin papeles, siento frío. Y cada vez que paso por una caseta, miro al cajero como si me fuera a volver a decir la hora exacta de mi desgracia. Y bueno, señor Sánchez, hasta aquí lo mío. Déjeme tomar tantito aire, porque cuando uno suelta una deuda así, lo que sigue es seguir escuchando, como en carretera, sin apagar el radio. El bono del laboratorio. No me enorgullece esto, señor Sánchez. Y se lo digo así, de frente, porque todavía me arde la garganta cuando lo recuerdo. Hay trabajos que uno hace con la conciencia apretada, pensando que es cosa menor, y luego resulta que era la primera piedra de algo más grande, algo que te compra baratito y después te usa. Para ese entonces yo andaba corto de dinero, corto de paciencia y corto de aire. Traía deudas normales, de esas que se juntan cuando la vida se te descuadra, una descompostura del tráiler, una consulta médica, la colegiatura, el mandado. Nada de crimen organizado, nada de película. La pura realidad que te muerde los talones. Un compa del patio me dijo que había un viaje sencillo de León a la Ciudad de México, que era para una clínica privada, que no era carga pesada, que no era peligroso y que pagaban un extra por discreción. Cuando me dijo eso, yo debía haber preguntado por qué la discreción se paga. Pero yo lo que escuché fue extra, y el extra, cuando traes la cartera flaca, suena como rescate. Llegué al punto de carga temprano, todavía con la madrugada pegada en la espalda.
Era una clínica bonita, de esas que huelen a desinfectante fino, no a cloro barato. Me hicieron estacionarme en la parte de atrás, donde no entra el público. Se me acercó un guardia, me revisó la placa, apuntó algo en una libreta y me dijo que esperara. Salió una muchacha con bata, cubrebocas y guantes. Traía un diablito y encima venían cajas blancas, selladas con cinta transparente y con etiquetas que decían muestras. No decían qué tipo, no decían de quién, nada, solo códigos, códigos fríos, como si no fueran personas, como si fueran tornillos. Van así selladas, me dijo, no se abren, no se manipulan. Yo asentí. Me preguntó si traía hielera o contenedor. Le enseñé la caja térmica que cargo para cuando me toca medicamento. Me miró como midiendo si yo era confiable o si solo parecía confiable. Antes de que terminara de acomodar, salió un hombre de camisa, sin bata, pelo engominado, reloj caro, ojos de gente que no se ensucia las manos. ¿Tú eres el operador?, preguntó. Sí. Te voy a pagar un bono, dijo, así, sin vueltas. Pero esto no va con registro formal. Tú nada más entregas, firmas y te vas. Estamos. La palabra registro me hizo un ruido feo por dentro. Yo he llevado de todo, alimentos, refacciones, materiales. Y cuando algo no tiene registro, siempre hay una razón. Y casi nunca es buena. ¿Y por qué no lo registran?, me atreví a preguntar, como quien no quiere. Él sonrió poquito, apenas. Porque si lo registramos, se nos atrasa el proceso. Y nosotros vivimos de tiempos. Tú también, ¿no? Y ahí fue cuando me aventó el sobre. No era una fortuna. Era lo suficiente para que mi mente dijera, hazlo y ya. Lo suficiente para que mi conciencia se quedara callada un rato. Firmé una hoja simple, sin membrete, sin sello. Puse mi nombre completo. Puse placa, ruta, destino. El tipo me pidió algo bien específico. Cuando entregues, pon la hora exacta, exacta. Eso se me quedó clavado. No me dijo, entrega bien, no me dijo, cuida la carga, no me dijo, maneja con cuidado. Me dijo, la hora exacta. Como si el papel pesara más que las cajas. Me fui. León quedándose atrás con sus luces amarillas y la carretera abriéndose como siempre, larga, fría, indiferente. Traía mi termo de café, el radio prendido bajito y esa sensación en el pecho de que uno se metió en algo que no entiende. En el camino hice lo que hacemos todos: gasolinera, baño rápido, estirar las piernas. No me quedé mucho en ningún lado, porque la voz del tipo se me repetía: vivimos de tiempos. Y no sé por qué, pero sentía que si me atrasaba, alguien se iba a enojar. No conmigo, sino con el papel. Mientras manejaba, pensaba en esas cajas, en que decían muestras, y la palabra muestra suena inocente hasta que te acuerdas de que hay gente detrás, gente que espera un resultado, gente que se juega su tranquilidad en un papel. Llegué a la Ciudad de México sin mayor problema, con el tráfico típico que te quiere robar la vida. El destino era un edificio gris, sin letrero grande, de esos que parecen oficinas cualquiera. Me recibió un guardia sin uniforme, puro chaleco. Me hizo pasar a un estacionamiento techado. Ahí adentro, todo sonaba hueco, como si el lugar se tragara el ruido. Me bajé y esperé. Salió el receptor. No parecía laboratorista, parecía contador. Traía una carpeta, una pluma y una mirada que no se posaba en las cajas, sino en mí. ¿Eres el operador?, me preguntó sin saludo. Sí. Me hizo abrir el área de carga. Vio las cajas, sí, pero no las tocó. No revisó sellos, no contó piezas, ni se asomó. Lo que revisó fue el papel. A ver tu identificación, me dijo. Se la di. Ahora firma aquí.
Recibido conforme. Firmé. Pon la hora exacta, me dijo, con la misma insistencia que el de León. Yo me quedé con la pluma en el aire. ¿La hora exacta? ¿De qué? De recepción. Ponla como debe ser. Miré el reloj del tablero. La puse. Me tembló un poquito la mano, no de miedo, sino de coraje, porque yo estaba entregando cajas selladas de muestras, y a ese hombre le importaba más que el número del reloj quedara bonito en el papel. Listo, dijo, y me quitó la hoja como si fuera boleto de cine. Ya puedes irte. Eso fue todo. Sin gracias, sin cuídate. Nada. Salí de ahí con un peso raro en el estómago, como cuando te pagan y no sientes alivio, sino sospecha. Los días pasaron. Yo pensé que ahí quedaba, que había sido un viaje más, un extra para respirar. Volví a mis rutas normales y traté de no pensar, pero para ese entonces, la vida ya me había anotado en alguna lista. Me llamaron del mismo laboratorio una semana después. Contesté en un paradero, con el camión encendido, ruido de diésel, moscas alrededor del foco. Hablamos del laboratorio, dijo una voz de hombre, seca. Falta una caja. Yo fruncí el ceño. ¿Cómo que falta? Una de las cajas selladas. No llegó. Sentí que se me calentó la nuca. Yo entregué todo, tal como me lo dieron. Nadie abrió nada. Nadie contó nada. El receptor ni siquiera revisó. Hubo un silencio incómodo, como si del otro lado estuvieran esperando que yo me quebrara. Mira, dijo, esto se puede arreglar. No queremos problemas. Solo necesitamos que firmes un reporte de mal manejo, extraviado en traslado, y ya. ¿Cómo que, y ya? Se me salió. Me están diciendo que yo acepte que extravié una caja que yo no extravié. Es un procedimiento, respondió, con voz de quien ya lo dijo 1000 veces. Si firmas, no pasa nada. Esa frase, no pasa nada, es la misma que te dice la gente cuando sí pasa, cuando ya pasó y solo quieren que el golpe caiga donde conviene. Yo me quedé callado, tragando saliva. Honestamente, me dieron ganas de firmar, de quitármelo de encima, porque cuando uno está cansado, la injusticia te pesa menos que el miedo. Pero luego, me imaginé esa caja perdida convertida en algo más, en resultados cambiados, en diagnósticos falsos, en alguien llorando por un papel mal hecho, y sentí asco. No voy a firmar eso, dije al final. Yo entregué completo. La voz se endureció. Piénsalo bien, porque si no firmas, esto se va a escalar. Escálenlo, contesté, y colgué con las manos temblorosas. Ese mismo día me llamó otro número, luego otro, luego mensajes que no decían mucho, pero decían lo suficiente. No te conviene, ayúdanos, no seas difícil. Y empezó el terror lento, no el de que te golpeen, el de que te cierren las puertas sin que se note. Me cancelaron 2 viajes con clínicas que yo ya tenía amarrados. Me dijeron que hubo cambios. En el patio me empezaron a dejar al final, como si mi nombre estorbara. Un coordinador que antes me saludaba, me evitaba la mirada, y yo, sin entender por qué, empecé a oler el mismo perfume en todos lados, el de un negocio protegiéndose. Luego vino lo que me terminó de romper la ilusión. Un familiar, un primo lejano, me vio en una reunión y entre plática me soltó. Oye, ¿tú trabajas en eso de los laboratorios? Yo me quedé helado. ¿En eso de qué? Pues, dicen que hubo broncas, pacientes mal diagnosticados, resultados alterados. Un amigo se hizo estudios y le dijeron una cosa, luego se los repitió en otro lado y era otra. La gente anda diciendo que se perdió material y que alguien se hizo responsable por debajo del agua. Señor Sánchez, yo sentí como si me hubieran aventado agua helada, porque ahí entendí, no estaban protegiendo mi nombre,
No estaban cuidando que yo no me metiera en líos. Estaban cuidando un negocio, y yo era el tornillo más barato de apretar. Si yo firmaba mal manejo, ellos tenían su coartada. Fue el operador. Se extravió. Error humano. Y listo. Nadie mira hacia adentro. Nadie pregunta por qué el receptor no revisó. Nadie pregunta por qué les importaba la hora exacta y no la carga. Nadie pregunta por qué no había registro formal. Yo no tenía pruebas de nada, pero ya no necesitaba. Lo estaba viviendo. El sistema te pide una firma para convertirte en el culpable oficial. Un culpable limpio, de esos que se lavan con un procedimiento. Me buscaron otra vez. Me ofrecieron más dinero. Me hablaron bonito. Tú firma y te damos otro bono. Lo dejas atrás. Y en ese momento entendí otra cosa miserable. El bono no era un premio. Era una forma barata de comprarte el silencio primero y luego comprarte la culpa cuando conviene. No firmé y pagué por no firmar. Pasaron semanas en las que yo veía cómo se me apagaban rutas. Me decían que no había movimiento, pero yo veía salir a otros. Me decían que no había carga, pero yo escuchaba los motores. Un día un supervisor me agarró aparte y me habló bajito, como si me estuviera haciendo un favor. Mira, te están boletinando. No sé quién, no sé por qué, pero tu nombre anda circulando en grupos. Que eres conflictivo, que no cooperas. Cooperar. Qué palabra tan sucia cuando la usan para pedirte que te ensucies tú. Yo llegaba a mi casa y me quedaba sentado con el teléfono en la mano, esperando un mensaje que me salvara. Y lo único que llegaba eran silencios. No era pobreza, era castigo. Era una correa invisible. Si haces lo que te dicen, comes. Si no, te secan. Con el tiempo conseguí trabajo en otro lado, con otra gente, lejos de esas clínicas. Pero el miedo se me quedó. Ya no al laboratorio, sino al papel, a la firma, a la hora exacta. Porque desde esa historia, cada vez que alguien me pone una hoja enfrente y me dice, es un trámite, yo siento que me están vendiendo una salida que en realidad es una trampa. Y cada vez que alguien me ofrece un extra por no registrar algo, me acuerdo del sobre, de las cajas selladas, de la voz diciendo, se puede arreglar. Lo peor es que, si uno lo cuenta, suena exagerado. Suena a paranoia. Pero usted sabe, señor Sánchez, que el terror más real es el que se disfraza de normalidad, el que no grita, el que sonríe, el que te ofrece un bono y te pide una firma. Y si a alguien le sirve mi confesión, que le sirva para esto. En la carretera hay cargas que no pesan por kilos, pesan por lo que te obligan a aceptar. A veces el dinero no llega para ayudarte, llega para marcarte. Y cuando ya estás marcado, te culpan cuando conviene. Y bueno, hasta aquí lo mío, señor Sánchez. Déjeme tomar aire, porque todavía me cuesta decirlo en voz alta. Cuando usted diga, le damos paso a la siguiente. La cámara fría. Señor Sánchez, hay cosas que uno no olvida aunque quiera. Y no porque sean paranormales, ni porque suenen a leyenda de carretera, sino porque te dejan una vergüenza pegada en la garganta. Yo he visto accidentes, asaltos, broncas de papeleo, de esas que te hacen sudar frío. Pero lo que me pasó aquella noche en un centro de distribución me cambió la manera de mirar un patio, una barda alta, una puerta metálica. Me cambió, sobre todo, la forma en la que me miro yo. Fue en un Cedis de perecederos, de esos enormes, con andenes en fila, montacargas que parecen avispas de metal y gente corriendo con chalecos fosforescentes, como si la vida se les fuera por el reloj checador. Yo iba de paso, cargando. Traía una caja refrigerada, ruta normal. Nada raro. De esas veces que llegas con sueño, con el café ya frío y el cuerpo oliendo a diésel. A mí me tocó llegar de madrugada.
El cielo todavía estaba negro y el vapor de tu respiración se veía como humo en el aire. En la caseta me pidieron placas, sello, orden de carga. Me pusieron una calcomanía con un número, me dieron un gafete de visitante y me dijeron que no me bajara del área asignada. Aquí todo se mueve por temperatura, me dijo el guardia, como si con eso justificara el tono. Entré al patio y se me metió el olor a alimento y químico de limpieza, esta mezcla rara que tienen las bodegas frías. Me asignaron un andén al fondo, pegado a una puerta grande con letrero de cámara. El piso brillaba de humedad y de hielo derretido. A esa hora, todo suena distinto. Los pitidos de los montacargas, el golpe seco de las tarimas, el rechinido de los frenos, como si el lugar estuviera despierto aunque tú ya fueras puro cansancio. Yo estaba esperando que me dieran luz verde para maniobrar cuando vi el pleito. No fue un show, no fue gritos de película. Fue algo peor, algo que se veía normal para ellos. Un supervisor, de esos que traen radio colgando y cara de "a mí me obedecen", jaló a un ayudante. El chavo se veía joven, flaco, con la chamarra medio rota y las manos rojas del frío. Estaba cargando unas cajas, se le resbaló una, y el supervisor lo agarró del brazo como si fuera una falta personal. Le dijo algo al oído, pero yo alcanzaba a leerle la intención en la mandíbula apretada. El chavo intentó explicarse, movía la boca rápido, nervioso. El supervisor no lo dejó. Señaló la puerta de la cámara de refrigeración, la que estaba junto al andén donde yo iba a cargar. Le habló a otro que traía llaves. Entre los dos abrieron la puerta y salió un aire que parecía cuchillo, de ese frío que te muerde aunque estés a 2 metros. «Pa' que aprendas», le dijo el supervisor, ya en voz alta. Yo pensé que era amenaza, que lo iba a asustar y ya, pero no. Lo empujó hacia adentro. El chavo metió las manos en la puerta, como queriendo detenerla, y el supervisor le apartó los dedos con un golpe seco, sin dramatismo, como quien aparta una caja. La puerta se cerró, y ahí se hizo un silencio raro, como si hasta los montacargas supieran que algo estaba mal. El supervisor se quedó con las llaves en la mano y miró alrededor, no buscando ayuda, sino buscando testigos. Había varios, 2 operadores de montacargas, un guardia, un par de empleados con gorro. Nadie dijo nada. Nadie. Yo me quedé congelado, pero no de frío, de cobardía. En mi cabeza se armó la excusa solita, bien cómoda. No es mi bronca. Yo estoy de paso. Yo no conozco a nadie aquí. Yo no soy policía. Yo no soy jefe. Yo solo vine a cargar y largarme. Y lo peor es que me lo creí. Me lo repetí como si fuera una regla de carretera. No te metas, no opines, no voltees. Para ese entonces, ya me habían dado la señal para maniobrar. Metí la unidad de reversa, cuidando espejos, con el radio del patio chillando instrucciones. Me pegué al andén. Bajaron la rampa. Empezaron a meter tarimas a mi caja, con un orden rápido, eficiente. Yo firmaba en la tableta, revisaba sellos, checaba temperaturas, haciendo todo lo que se supone que uno hace para sentirse profesional, mientras por dentro traía la imagen del chavo atrapado en un cuarto helado. De vez en cuando, sin querer, mi vista se iba a la puerta de la cámara. Yo esperaba que se abriera rápido, que lo sacaran y ya, que fuera un susto. Pero la puerta no se abría. El supervisor se fue caminando despacio, como si nada, y a mí se me atoró un pensamiento que no me gustó. Tal vez eso era rutina. Tal vez ya lo habían hecho antes. Terminé de cargar. Me sellaron. Me dieron salida, pero mi ruta salía hasta más tarde, y yo traía horas sin dormir. Así que decidí quedarme a descansar en el patio, en un área de espera donde había otros trailers estacionados. Uno se acostumbra a dormir donde se pueda, con el cinturón flojo,
la cortina corrida y el celular en silencio. Me estacioné, apagué el motor para no gastar diésel y me acomodé en el camarote. Afuera seguía el ruido, pero de lejos, como oleaje. Yo intenté cerrar los ojos. No pude. El frío se me había metido a los huesos, y no por la temperatura, sino por la culpa. Me preguntaba cuánto tiempo lo dejaron ahí adentro. Me preguntaba si había un botón de emergencia, si alguien lo escuchaba, si el chavo estaría golpeando la puerta. Me imaginaba su respiración cortita, su desesperación, y me daba coraje conmigo mismo, porque yo seguía acostado. En algún punto me venció el sueño. Fue un sueño ligero, de esos que no descansan. Y entonces pasó. Me desperté con una sensación rara, silencio. No el silencio del patio, porque el patio nunca se queda mudo. Era otro silencio, el de cuando te falta aire. Abrí los ojos y tardé unos segundos en entender por qué me sentía así. Me incorporé y quise abrir la puerta del piloto para bajar a estirar las piernas. Jalé la manija. No abrió. Pensé que estaba atorada. Jalé más fuerte. Nada. Me moví a la puerta del copiloto. Igual. Señor Sánchez, ahí me entró un miedo muy viejo, porque cuando un trailero no puede abrir su cabina, el cuerpo se te pone en modo animal. No piensas bonito, piensas lo peor. Asalto, secuestro, que te van a esperar afuera, que estás solo. Miré por el parabrisas. El patio estaba iluminado por lámparas altas, amarillas. Vi sombras de gente caminando, pero lejos. Nadie cerca de mí. Me asomé por la ventanilla y fue cuando vi el brillo metálico cerca de la manija exterior. Un candado. Un candado ajeno, colgando como si mi puerta fuera una reja. Yo me quedé quieto, escuchando mi propio corazón. El aire dentro de la cabina se sintió más pesado. Me sudaron las manos. Y lo peor fue la idea. No es asalto, es advertencia. Porque si quisieran robar, ya me habrían abierto. Si quisieran matarme, no me dejarían vivo para que lo cuente. Esto era para que yo sintiera. Empecé a golpear el vidrio con el puño. Primero despacio, luego con desesperación. ¡Oiga! ¡Guardia!, grité. Mi voz salió fea, como ronca. Sentí la garganta seca. Toqué el claxon, una vez, 2 veces, como loco. Nadie volteaba. Y ahí fue donde los minutos se volvieron eternos. Porque cuando estás encerrado y no tienes salida, el tiempo se estira. Se burla, te hace pensar en todo lo que nunca quisiste pensar. Yo imaginé a mi familia, imaginé un titular, imaginé mi camión abandonado. Y sin querer, la mente me regresó a la cámara fría, a la puerta cerrándose, al chavo adentro, y me cayó como golpe. Esto que yo estaba sintiendo era lo que él sintió, pero multiplicado, porque allá adentro era frío que muerde, frío que duele, y yo lo dejé. Seguí golpeando, seguí gritando. Me dio por aventar el hombro contra la puerta por dentro, como si la lámina fuera a ceder. Nada. El candado estaba puesto con ganas. No sé cuánto pasó. Para mí fueron horas, aunque tal vez fueron 10 minutos, tal vez 15. Pero en el encierro, 15 minutos son una vida. Hasta que vi a un guardia acercarse caminando con calma, como si viniera a regañar a un perro que ladra. Traía una linterna en la mano y el radio en el pecho. Se acercó a mi puerta, miró el candado como si lo conociera y no se apuró, ni tantito. ¿Qué trae?, me dijo con voz cansada. Estoy encerrado, me cerraron por fuera, le solté. Ábrame. El guardia me miró un momento, no con sorpresa, sino con esa mirada de ya sé.
Sacó una llave o una herramienta y empezó a batallar con el candado. Ahí sentí rabia, no por el candado, sino por su lentitud, por cómo se tomaba su tiempo mientras yo temblaba por dentro. Cuando por fin tronó el seguro y la puerta se abrió, bajé casi cayéndome. Sentí el aire helado del patio en la cara y me supo a libertad. Me apoyé en el escalón, respirando como si hubiera corrido kilómetros. El guardia me vio así, y en vez de decir ¿qué pasó?, me soltó como regaño. Aquí no opine con la cara. Se me quedó viendo fijo. Yo me enderecé, confundido, con la adrenalina todavía ardiendo. ¿Cómo que opinar? Yo no dije nada. Él se acercó un poquito, lo suficiente para que yo entendiera que no era conversación, era mensaje. No hace falta hablar, dijo. Se nota cuando alguien mira de más. Aquí usted viene, carga, firma y se va. Estamos. Yo me quedé helado, porque en ese instante entendí todo. Alguien me vio ver. Alguien notó que me incomodó, que me apreté, que mi cara dijo, esto está mal. Y eso, para la gente correcta, ya es una opinión. Quise preguntar por el chavo. Quise decir, ¿y el muchacho? Pero se me atoró. Sentí la misma cobardía de hace rato, solo que ahora venía con miedo, porque ya no era un asunto ajeno, ya me habían tocado. Me subí al camión sin decir nada. Cerré mi puerta con seguro como si eso me protegiera del mundo. Encendí motor, revisé espejos y salí de ahí con un nudo que no se me ha quitado hasta hoy. En la carretera, ya lejos, intenté convencerme de que no pasó nada, de que solo fue una broma pesada, una lección para que yo no me metiera. Pero en el fondo yo sabía que eso no se lo hacen a cualquiera. Eso se lo hacen al que entendió, al que vio, al que, aunque se cayó, sintió. Esa noche manejé con la espalda tiesa. Cada luz me parecía una mirada. Cada patrulla en el acotamiento me parecía una trampa. Y cada vez que pasaba junto a un rastro, un sedis, una planta con cámaras frías, me venía la imagen de la puerta cerrándose y el chavo dentro. Nunca supe su nombre. Nunca supe si salió rápido o si lo dejaron ahí más tiempo del que el cuerpo aguanta sin pagar factura. Pregunté días después a un conocido que trabaja en esos patios y me contestó con evasivas, con esas frases que huelen a miedo. No te metas en eso. Aquí así se manejan. Cada quien cuida su chamba. Y yo me quedé con lo peor, con mi silencio. Porque el miedo real no fue el encierro del candado, señor Sánchez. El miedo real fue entender que mi cobardía me dejó marcado para la gente correcta. Que hay lugares donde ni siquiera te piden que hables para meterte en una lista. Basta con que veas y no te guste. Basta con que tu cara delate que todavía tienes conciencia. Desde entonces, cuando llego a un lugar de esos, yo bajo la mirada. Me odio por hacerlo, pero lo hago. Me concentro en el papeleo, en el sello, en la temperatura, en el tiempo. Y aún así, por dentro, traigo la misma pregunta. ¿Cuántas puertas se cierran así todos los días mientras los demás seguimos cargando? No sé si esto sirva de algo. Tal vez no. Tal vez solo es mi forma de decirlo en voz alta para no reventarme por dentro. Pero si algún compañero escucha esto, que le quede claro. Hay abusos que se sostienen porque todos nos decimos, no es mi bronca. Y un día, sin avisar, te ponen un candado ajeno para que entiendas que sí era tu bronca, no más que lo aprendiste tarde. Y bueno, señor Sánchez, hasta aquí mi confesión. Déjeme agarrar tantito aire, porque todavía me pesa decirlo. Cuando usted diga, seguimos. La decisión en la curva. No sé si a usted le pasa, señor Sánchez, pero hay noches que no se te borran aunque cambies de ruta, de camión, de vida. No porque veas un fantasma, ni porque escuches algo raro, sino porque tomas una decisión en un segundo, y ese segundo te persigue años.
A mí me pasa con la Mazatlán-Durango, con esa maldita carretera que de por sí ya trae su fama, sus curvas, su neblina traicionera y ese silencio que parece que se come el ruido del motor. Para ese entonces yo iba cargado, carga buena, de la que te hace cuidar cada frenada como si fuera oro. Iba solo, como casi siempre, con el radio apagado porque traía la cabeza llena y no quería escuchar a nadie. El reloj marcaba una hora de esas en que el cuerpo ya no distingue si es madrugada o si es un sueño largo. Y el aire estaba frío, pero no el frío rico. Ese frío que te pone alerta porque algo no cuadra. Yo venía bajando un tramo cuando vi las luces, no luces normales de carretera, sino el reflejo raro de los faros pegándole a algo metálico. Cuando me acerqué, se me apretó el pecho, un choque recién hecho. Se notaba por el humo leve, por el olor a freno caliente, por la forma en que las cosas todavía estaban vivas, como si el accidente estuviera terminando de ocurrir. Un auto compacto estaba aplastado contra el muro, como si una mano gigante lo hubiera doblado. Las luces todavía encendidas, una direccional parpadeando con ese ritmo tonto que te desespera, pedazos de plástico regados, una llanta chueca, el cofre hecho acordeón, y metros atrás, sobre el carril, un hombre haciendo señas desesperadas con las manos, como queriéndome detener a fuerza. En ese instante a uno se le prende lo humano y lo técnico al mismo tiempo. Lo humano te dice, párate ya. Lo técnico te grita, no frenes de golpe, vienes cargado. Yo vi por el espejo y aunque no traía un convoy atrás, sí venía un par de luces lejos, otros vehículos bajando. Si yo me clavaba en el freno ahí mismo, podía hacer un múltiple. Y entonces ya no era rescate, era tragedia con mi firma. Así que tomé la decisión que uno toma en automático, la que crees correcta. Me orillé más adelante, lo suficiente para no quedar en curva ciega. Encendí intermitentes, me bajé con el chaleco y saqué los triángulos. Los puse rápido, uno más lejos, otro más cerca, como me enseñaron. El corazón me latía duro, pero yo me decía, bien, así, primero a seguras. Y mientras corría de regreso hacia el choque, el hombre seguía agitando los brazos. No gritaba palabras claras, solo ese tipo de grito que se mezcla con el viento y suena a pura urgencia. Yo pensé que era alguien del auto, un familiar, un sobreviviente. Llegué al compacto y lo primero que sentí fue el olor. Gasolina, plástico quemado, bolsa de aire reventada. La puerta del lado del conductor estaba trabada. Golpeé el vidrio, me asomé, vi sombras adentro, vi movimiento. Y esto fue lo que me empujó. Había alguien vivo. «¡Ey! ¡Aguanta!», grité, aunque no sé si me escuchó. Intenté abrir la puerta y no se dio. Metí los dedos por donde pude, jalé. Nada. Entonces oí al hombre detrás de mí, más cerca, respirando fuerte. «Ayúdame, ayúdame», decía. Yo, sin voltear, le respondí como pude. «Llama a emergencias, marca al 911, necesito una linterna, algo para hacer palanca». Y ahí fue cuando me dijo algo que me hizo sentir un golpe en la nuca, como si me hubieran echado agua helada. «Tu camión quedó solo». No lo dijo como consejo, lo dijo como quien te recuerda algo que se te olvidó a propósito. Volteé por fin y lo vi bien. No era un tipo ensangrentado, no era alguien golpeado. Estaba demasiado entero, la ropa limpia, la cara sin raspones, los ojos. Esos ojos tenían algo que no era miedo, era prisa. En el mismo segundo en que lo vi, entendí. Ese hombre no venía del auto, venía detrás, y el choque era el anzuelo. «Señor Sánchez, yo no soy valiente, soy trailero, y los traileros aprendemos a leer el peligro como se lee el asfalto.
por manchas, por sombras, por intuición. En ese momento mi cuerpo reaccionó solo. Di 2 pasos hacia atrás, levanté las manos como diciendo, tranquilo, y mi mirada se fue directo al rumbo de mi unidad. ¿Qué quieres?, le solté, ya con la voz dura. Él hizo un gesto con la barbilla, como señalando el auto. Apúrate, compa. Apúrate que se muere, dijo. Y lo dijo con una calma falsa, como si él fuera el bueno. Yo me quedé atorado entre 2 cosas. La persona adentro del compacto, viva, moviéndose, y mi cabina sola allá arriba, con mi vida adentro. Porque eso es lo que es un camión para uno. Tu vida, tus papeles, tu ruta, tu nombre, tu forma de trabajar. No sé cómo explicar lo que sentí. Fue como si me partieran en 2. Una parte de mí quería correr al camión. La otra parte no podía dejar a alguien morirse ahí. Escuché un quejido dentro del auto, un sonido bajito, ahogado, y ahí me ganó lo humano. Me agaché, busqué la forma de meter el brazo por la ventana rota, toqué a la persona adentro. Era una mujer, o al menos eso sentí por el cabello, por la voz débil. No te duermas, le dije. No te duermas, por favor. Ella murmuró algo que no entendí. Tenía la cara manchada, la respiración cortada. Yo miré alrededor buscando algo para hacer palanca. Vi una piedra grande, la agarré. Empecé a pegarle al borde de la puerta, a la chapa, como loco. Y mientras yo hacía eso, el hombre detrás se me acercó un paso. No te me vayas a hacer el héroe, dijo. Ahí fue donde me salió el coraje. De esos corajes que no son bravos, son desesperados. ¡Cállate y ayuda!, le grité. Si vas a estar aquí, ayúdame. Él no se movió. Solo me miró. Y entonces, a lo lejos, se escuchó un motor acercándose. Las luces de otro vehículo bajaban por la curva. Yo vi que el tipo cambió la cara, como si el tiempo se le acabara. Me di cuenta tarde. Ese otro vehículo no venía a ayudar. Venía a completar la jugada. En cuanto vi eso, lo único que hice fue correr. Corrí hacia mi camión como si me persiguiera la muerte. Sentí el aire frío cortándome los pulmones. Llegué al escalón, subí de golpe, abrí la puerta y me quedé paralizado. No me robaron todo. No se llevaron la mercancía. No se llevaron la radio, ni el GPS, ni mis herramientas. Me robaron lo exacto. La carpeta. La maldita carpeta donde yo cargo mis documentos, licencias, pólizas, papeles de la empresa, mis datos, mis rutas, mis recibos, esas cosas que si te faltan te dejan desnudo. Y una sola llave. Una. La que yo guardaba aparte, por si acaso. Me dejaron las demás. Eso fue lo que me dio verdadero miedo. Porque un ladrón normal arrasa. Se lleva lo que brilla, lo que vale. Estos no. Estos sabían qué quitarme para controlarme. Me senté en el asiento con las manos temblando y volteé hacia el espejo. Vi el otro vehículo acercándose al choque, despacio, como si viniera a asegurar que yo ya estuviera en mi lugar. Bajé la mirada y vi algo en el piso de la cabina. Un papel doblado, como tirado a propósito. Lo levanté con los dedos tiesos. Decía, no es por mercancía, es por control. Así, sin firma, sin nombre, nada más. Señor Sánchez, yo me quedé sin aire, porque ahí entendí que no fue casualidad, que el accidente era el gancho, el hombre era el señuelo, y mi compasión fue la puerta. En ese instante escuché un golpe en la caja, como si alguien la tocara por fuera. Me asomé por el espejo y vi una silueta bajarse del otro vehículo. No subió, no intentó abrir, no hizo show. Solo se quedó ahí, parado, mirando, como recordándome que podían más. Yo no sé de dónde saqué valor, pero agarré el celular y marqué al 911 con la mano temblorosa. La llamada entró
Dije mi ubicación como pude. Dije accidente. Dije una mujer atrapada. Dije me robaron documentos. La operadora me hizo preguntas y yo contestaba cortito, sin apartar la vista de la silueta. No pasó mucho antes de que el tipo se fuera. Se subió a su vehículo y se alejó como si nada, como si la carretera fuera de él. Me quedé ahí, con el motor encendido, sintiendo que si apagaba el camión me apagaba yo. Minutos después llegó una patrulla, luego una ambulancia. Sacaron a la mujer del compacto con cuidado, la subieron, la atendieron. Me preguntaron qué pasó. Yo conté lo del accidente, conté lo básico, lo del robo, lo dije por encima. ¿Qué iba a decir? Que me dejaron un mensaje, que me robaron lo exacto, como si me estuvieran enseñando una lección. Un oficial me miró raro, como midiendo si yo iba a hablar de más, y me dijo algo que no se me olvida. En esa carretera, compa, uno ayuda, pero ayuda con cuidado. Eso fue todo. No me pidió descripción del tipo, no me pidió placas del vehículo, nada. Como si ya supiera, como si no quisiera. Yo tuve que seguir, porque un camión cargado no se deja tirado, porque la vida no te da pausa para procesar. Me fui con la garganta cerrada, con el pecho ardiendo, con la idea clavada de que yo elegía a quién salvar, y con esa elección les di acceso a mi vida. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Sin carpeta, me quedé sin ruta. Me paraban en retenes y yo explicaba. Me pedían papeles y yo mostraba lo que tenía. Me retrasé, me regañaron, me suspendieron viajes. Y a todo eso súmele el miedo de que alguien, en algún lado, tuviera mis datos, mi nombre completo, mi dirección, mi número. Lo peor es que sí salvé a alguien. Eso debería darme paz, ¿no? Pero no, porque cada vez que me acuerdo, me pega el mismo pensamiento. La vida de esa mujer y mi vida estuvieron en la misma balanza, y yo sin querer puse la mía en manos de gente que no juega limpio. Desde entonces, cuando veo un accidente en curva, mi instinto se pelea con mi conciencia. Me orillo más adelante, pongo triángulos, sí. Marco a emergencias primero, siempre. Y si tengo que bajar, bajo con el seguro puesto, con el celular en mano, mirando espejos como loco, porque aprendí a la mala que hay personas que usan la compasión como herramienta. Y si alguien me escucha y cree que esto suena exagerado, que maneje esa carretera de noche, que vea cómo una curva te cambia la vida. Señor Sánchez, gracias por darme espacio, de verdad. Sé que este canal lo escucha mucha gente que vive de la carretera, y yo no vengo a dar lecciones, vengo a confesar, porque hay cosas que uno se guarda y se pudren, y yo no quiero que esto se me pudra más. A todos los que andan en ruta ahorita, por favor, cuídense, ayuden, sí, pero no se regalen, no se bajen sin pensar dos veces. No dejen su cabina sola ni un segundo si el lugar no se siente limpio. Y sobre todo, no se culpen por sobrevivir. La carretera no perdona, pero uno tiene que seguir. Yo soy uno más, un operador más, y todavía me despierto algunas madrugadas con el sonido de esa direccional parpadeando en la oscuridad. Hasta aquí mi historia, señor Sánchez. Gracias por escucharme. Gracias a la comunidad por quedarse. Que Dios los guarde en cada curva, en cada bajada y en cada noche larga. Y si pueden elegir, elijan llegar con vida. Buenas noches.